Suma Teológica, parte IA, cuestión 58. Los ángeles, modo de conocer. Después de lo tratado, ahora hay que estudiar el modo de conocer de los ángeles. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 7 problemas. El entendimiento de los ángeles está o no está a veces en potencia y a veces en acto. El ángel puede o no puede conocer simultáneamente muchas cosas. Conoce o no conoce con proceso discursivo. Conoce o no conoce por medio de composición y división. En el conocimiento angélico, ¿puede o no puede haber falsedad? El conocimiento del ángel puede o no puede ser llamado matutino o vespertino. El conocimiento matutino y el vespertino ¿son el mismo o son diversos? Artículo 1. El conocimiento del ángel está o no está a veces en potencia y a veces en acto. Lat. Objeciones por las que parece que el conocimiento angélico a veces está en potencia. 1. Como se dice en 13 Physic, el movimiento es el acto del ser que está en potencia, pero cuando las mentes angélicas entienden, se mueven, como dice Dionisio en C. Fire de Div. Nom. Por lo tanto, las mentes angélicas a veces están en potencia, 2, puesto que el deseo recae sobre las cosas que no se poseen, pero se pueden tener. Quien desea entender algo está en potencia con respecto a ello, pero en Minope 1.12 se dice, a quien los ángeles desean contemplar. Por lo tanto, el entendimiento del ángel a veces está en potencia, true. En el libro de Causis se dice que el entendimiento entiende según el modo de su sustancia, pero la sustancia del ángel tiene mezcla de potencia. Por lo tanto, a veces entiende en potencia. Contra esto está lo que dice Agustín en segundo Supergena. Ad lit, los ángeles, desde que fueron creados en la misma eternidad de la palabra, disfrutan de una santa y piadosa contemplación, pero el entendimiento que contempla no está en potencia, sino en acto. Por lo tanto, el entendimiento del ángel no está en potencia. Respondo. Como dice el filósofo en tercero de Ánima y en Weight of Physics, el entendimiento está en potencia de 2 maneras. 1. Una, como está antes de aprender o de encontrar, esto es, antes de adquirir el hábito de la ciencia. 2. Otra, como está cuando ya tiene el hábito, pero no analiza. Si se trata de la primera, el entendimiento del ángel nunca está en potencia con respecto a las cosas que puede entender con conocimiento natural. El porqué de esto radica en que así como los cuerpos superiores, esto es, los celestes, no tienen potencia alguna para el ser que no esté completada por el acto, así tampoco los entendimientos celestes, esto es, los ángeles, tienen potencia inteligible alguna que no esté completada por las especies inteligibles que les son connaturales. No obstante, no hay inconveniente en que su entendimiento esté en potencia respecto a las cosas que les son reveladas por Dios, como también los cuerpos celestes están en potencia a veces para ser iluminados por el sol. En cambio, si se trata de la segunda manera expuesta, el entendimiento del ángel puede estar en potencia con respecto a las cosas de las que tiene conocimiento natural, puesto que no siempre está pensando en todo lo que conoce naturalmente, pero en cuanto al conocimiento de la palabra y de lo que en la palabra ve, nunca puede estar en potencia, porque de hecho, siempre está contemplando la palabra y lo que en la palabra conoce, pues esta visión constituye su bienaventuranza, y esta no es un hábito, sino un acto, como dice el filósofo en iEthic, a las objeciones 1. En el texto aducido no se toma el movimiento en cuanto acto de lo imperfecto, esto es, del ser en potencia, sino en cuanto acto de lo perfecto, esto es, del ser en acto. Así es como son llamados movimientos los actos de entender y sentir, como se dice en tercero de Ánima. ¿Tú? Aquel deseo de los ángeles no excluye lo deseado, sino el hastío de ello. O también que, si se dice que desean la visión de Dios, es en cuanto a las nuevas revelaciones que reciben de Dios conforme lo va exigiendo su ministerio en cada momento. 3. En la sustancia del ángel no hay potencia alguna desprovista de acto, y por lo tanto, tampoco su entendimiento está en potencia de manera que no tenga ningún acto. Artículo 2. El ángel
puede o no puede conocer muchas cosas simultáneamente. Lat. Objeciones por las que parece que el ángel no puede conocer muchas cosas simultáneamente. 1. El filósofo Indugus Topic dice, se pueden conocer muchas cosas, pero no se entiende más que lo uno. 2. Más aún, nada se entiende si el entendimiento no está informado por una especie inteligible a la manera como el cuerpo lo está por la figura. Pero un mismo cuerpo no puede tener diversas figuras, por lo tanto, un mismo entendimiento no puede entender simultáneamente diversos inteligibles. 3. Entender es un cierto movimiento, pero ningún movimiento acaba en términos distintos, por lo tanto, no es posible entender simultáneamente muchas cosas. Contra esto está lo que dice Agustín en Cuarto Supergen. Adlit. La potencia espiritual de la mente angélica comprende simultáneamente y con la mayor facilidad todo lo que quiere. Respondo. Lo mismo que para la unidad de movimiento se precisa unidad de término. Así para la unidad de una operación es necesaria la unidad de objeto. Pero hay cosas que unas veces se toman como si fueran muchas y otras como si fueran una sola. Esto es lo que sucede con las partes de un todo continuo, que, si se toma cada una por separado, son muchas. Por eso, ni por el sentido ni por el entendimiento pueden ser percibidas simultáneamente y con una sola operación, si se toman como una sola realidad en el todo, mientras se considera el todo continuo, entonces son conocidas simultáneamente y con una sola operación, tanto por el sentido como por el entendimiento, como se dice en Tercero de Ánima. Así es como nuestro entendimiento entiende a la vez el sujeto y el predicado como partes de una misma proposición. Y así entiende también los elementos de una comparación cuando son vistos en cuanto comparados. Resulta evidente que muchas cosas, en cuanto distintas, no pueden ser entendidas simultáneamente, pero unidas en un solo objeto inteligible pueden ser entendidas simultáneamente. Todo ser es inteligible en acto en cuanto que su semejanza está en el entendimiento. Por lo tanto, todo lo que puede ser entendido por una misma especie inteligible es conocido como un solo objeto inteligible, y por lo tanto, simultáneamente. Así pues, los ángeles, con el conocimiento con el que conocen lo que hay en la palabra, lo conocen todo con una sola especie inteligible. La esencia divina, todo lo que conocen así, lo conocen simultáneamente. Pues en la patria celeste nuestros pensamientos no serán volubles, pasando de unas cosas a otras para retornar sobre ellas, sino que veremos toda nuestra ciencia simultáneamente con una sola mirada, como dice Agustín en 15 de Trin. En cambio, con el conocimiento por el que conocen los ángeles las cosas por especies innatas, pueden entender simultáneamente todo lo que se puede conocer por una misma especie, pero no lo que requiere especies diversas para ser conocido. A las objeciones 1. Entender muchas cosas como una sola, en cierto modo es entender una sola. El entendimiento está informado por la especie inteligible que hay en él. Por lo tanto, con una sola especie inteligible, puede entender muchas cosas a la vez, como también un cuerpo, con una sola figura, puede asemejarse a otros muchos. 3. Lo mismo que a la primera. Artículo 3. El ángel. ¿Conoce o no conoce con proceso discursivo? Lat. Objeciones por las que parece que el ángel conoce con proceso discursivo. 1. El discurso del entendimiento consiste en que una cosa sea entendida por otra, pero los ángeles por medio de una cosa conocen otra, puesto que conocen las cosas por la palabra. Por lo tanto, el entendimiento del ángel conoce con proceso discursivo. Todo lo que puede una facultad inferior lo puede la superior, pero el entendimiento humano puede hacer silogismos y conocer las causas por sus efectos, ya que en esto consiste el discurso. Por lo tanto, mucho mejor lo puede hacer el entendimiento del ángel, que es superior en el orden de la naturaleza. 3. Isidoro dice que los demonios conocen muchas cosas por experiencia, pero el conocimiento experimental es discursivo, pues de muchos recuerdos se forma una experiencia, y de muchas experiencias un universal, como se dice al final de Póster y al comienzo de Métafis. Por lo tanto, el conocimiento de los ángeles es discursivo. Contra esto
está lo que dice Dionisio en C. Sion de Dieu. No, los ángeles no toman su conocimiento divino de discursos difusos, ni parten de algo común para llegar a nuestro conocimiento especial. Respondo, como hemos dicho a menudo, A1 Q. 5A. 2. Entre las sustancias espirituales, los ángeles ocupan el lugar que entre las corpóreas ocupan los cuerpos celestes. Por eso son llamadas mentes celestes por Dionisio. La diferencia que hay entre los cuerpos celestes y los terrenos consiste en que los terrenos logran su última perfección con alteración y movimiento, mientras que los celestes la alcanzan súbitamente por su misma naturaleza. Por esto, las inteligencias inferiores, esto es, las de los hombres, adquieren la perfección de conocer la verdad por un cierto movimiento y discurso de su operación intelectual, ya que, conocida una cosa, pasan a conocer otra, pero si al entender el principio conocido viesen en él, de pronto, como objeto conocido, todas las conclusiones que de él se derivan, no habría lugar para el proceso discursivo. Esto precisamente es lo que ocurre en los ángeles, porque en las cosas que primero conocen, naturalmente ven en el acto todo lo que de ellas se puede conocer. Por eso son llamados intelectuales, como también entre nosotros llamamos entendidas a aquellas verdades percibidas al instante. También al hábito de los primeros principios se le llama inteligencia. En cambio, las almas humanas, que adquieren el conocimiento de la verdad por un determinado proceso discursivo, son llamadas racionales. Esto es así por la escasa intensidad de la luz intelectual que hay en ellas, pues sí, como los ángeles poseyeran la plenitud de la luz intelectual, nada más contemplar los primeros principios, al instante comprenderían toda su virtualidad y verían todas las consecuencias. A las objeciones, 1. El discurso implica un cierto movimiento. Todo movimiento va de algo que está antes a lo que está después. Por lo tanto, habrá conocimiento discursivo cuando de algo previamente conocido se llegue al conocimiento de otra cosa que se conoce después y que antes no se conocía. Pero si al contemplar una cosa en ella se ve simultáneamente otra, como cuando se mira un espejo a un tiempo se ve el espejo y lo reflejado en él, no por esto hay conocimiento discursivo. Así es, precisamente, como los ángeles conocen en la palabra Dua, los ángeles pueden hacer silogismos en el sentido que conocen el arte del silogismo, como también ven las causas en los efectos y los efectos en las causas, pero no en el sentido que adquieran el conocimiento de una verdad desconocida pasando de las causas a los efectos y de los efectos a las causas. 3. Se habla de experiencia en los ángeles y en los demonios por cierta semejanza, debido a que conocen las cosas sensibles presentes, pero sin ningún proceso discursivo. Artículo 4. El ángel. ¿Conoce o no conoce por composición y división? Lato objeciones por las que parece que el ángel conoce por composición y división. 1. Donde hay multiplicidad de cosas conocidas, hay composición de conceptos, como se dice en tercero de ánima. Pero en el entendimiento del ángel hay multiplicidad de conceptos, ya que entiende por diversas especies distintos objetos y no todos a la vez, por lo tanto en su entendimiento hay composición y división. Tua. Más dista la afirmación de la negación que dos naturalezas opuestas, porque la primera de todas las distinciones es la que consiste en afirmar y negar. Pero tal como dijimos, 2. Hay naturalezas tan distantes que el ángel no las conoce por una sola especie, sino por especies diversas. Por lo tanto, es necesario que conozca la afirmación y la negación por actos distintos, por lo tanto parece que conoce por composición y división. 3. El lenguaje es el signo del pensamiento, pero los ángeles que hablaron con los hombres anunciaron proposiciones afirmativas y negativas, como encontramos en muchos textos de la Sagrada Escritura. Esto es un signo de que en ellos hay composición y división. Por lo tanto, parece que el ángel entiende componiendo y dividiendo. Contra esto está lo que dice Dionisio en el C. Saint de Dieu. No. La virtud intelectual de los ángeles resplandece con la brillante simplicidad de los conceptos divinos, pero la simplicidad de la inteligencia excluye la composición y la división, como se dice en tercero de ánima. Por lo tanto, el ángel entiende sin composición ni división. Respondo, así como en el entendimiento que discurre,
se compara la conclusión con su principio. En el que compone y divide, se compara el predicado con el sujeto. Así, pues, si el entendimiento al instante viese en el mismo principio la verdad de la conclusión, nunca entendería discurriendo ni razonando. Por esto mismo, si, al percibir la esencia de alguna cosa adquiriera al instante el conocimiento de todo lo que se le puede atribuir o negar, tampoco entendería nunca componiendo ni dividiendo, sino sólo contemplando aquello por lo que algo es. Así, pues, en nuestro entendimiento, el hecho de discurrir y el de componer y dividir proviene de la misma causa, o sea, de que en la primera percepción de objeto que conoce, no puede ver en el acto todo lo que virtualmente contiene. Esto es así por la debilidad de la luz intelectual que hay en nosotros, como ya dijimos Amina 3. Por eso, como en el ángel la luz intelectual es perfecta, ya que es espejo puro y limpísimo, como dice Dionisio en C, Sadediv. No, y se deduce por lo mismo, que no entiende discurriendo, como tampoco entiende componiendo y dividiendo. Sin embargo, entiende la composición y la división de las proposiciones, como también entiende el razonamiento de los silogismos, puesto que entiende lo compuesto, simplemente, lo móvil, inmutablemente, lo material, inmaterialmente. A las objeciones 1. Lo que causa la composición de los conceptos no es una multitud cualquiera, sino la multitud de aquellos conceptos de los cuales uno es atribuido o negado de otro, pero cuando el ángel entiende la esencia de alguna cosa, entiende a la vez todo lo que se le puede atribuir o negar. Por lo tanto, al entender aquello que algo es, entiende por un acto simple de su entendimiento todo lo que nosotros podemos entender componiendo y dividiendo. Dua. En cuanto a la razón de ser, las esencias de las cosas difieren entre sí menos que la afirmación de la negación. Pero en cuanto a la razón de conocer, la afirmación y la negación se unen porque en el instante en que se conoce la verdad de una afirmación, se conoce la falsedad de la negación opuesta. 3. El hecho que los ángeles enuncien proposiciones afirmativas o negativas demuestra que conocen la composición y la división, pero no demuestra que conozcan componiendo y dividiendo, sino conociendo sin más aquello que algo es. Artículo 5. En el conocimiento angélico, ¿puede o no puede haber falsedad? Lat. Objeciones por las que parece que en el conocimiento angélico puede haber falsedad. 1. La depravación pertenece a la falsedad, pero los demonios tienen una fantasía desenfocada, como dice Dionisio en el C. Faddiv. No, por lo tanto, parece que en el entendimiento de los ángeles puede haber falsedad. 2. El desconocimiento causa la falsa apreciación, pero, como dice Dionisio en el C. Samekel, here, en los ángeles puede haber ignorancia. Por lo tanto, parece que puede haber falsedad. 3. Todo lo que se aparta de la verdad de la sabiduría y se degenera, en su entendimiento hay falsedad o error, pero Dionisio en el C. Tondedif nota atribuye precisamente esto a los demonios. Por lo tanto, parece que en el entendimiento del ángel puede haber falsedad. Contra esto, el filósofo, en el tercero de Ánima, dice, el entendimiento es siempre verdadero. Y Agustín, en el libro Octoginta Trium Quaest, dice, no se entiende más que lo verdadero, pero los ángeles no conocen algo más que entendiéndolo. Por lo tanto, en el conocimiento del ángel no puede haber ni engaño ni falsedad. Respondo, la verdad de esta cuestión depende de la precedente, en cierta manera. Hemos dicho a 4 que el ángel no entiende componiendo y dividiendo, sino entendiendo aquello que algo es, y el entendimiento sobre aquello que algo es siempre es verdadero, como lo es el sentido con respecto a su objeto propio, como se dice en tercero de Ánima. Sin embargo, puede suceder que suframos engaño o falsedad al entender aquello que algo es, debido a que lleva adjunta alguna composición, bien porque tomemos la definición de algo por la de otra cosa, o porque no se ajusten unas a otras las distintas partes de una misma definición. Ejemplo, si por definición de una cosa tomáramos la siguiente, animal cuadrúpedo volátil, pues ningún animal es así. Esto sucede cuando se trata de esencias compuestas, cuya definición se toma de elementos diversos,
uno de los cuales es material con respecto al otro. Pero al entender las esencias simples no hay falsedad, como se dice en Humiles Metafis, porque o bien no se las concibe totalmente, y en este caso nada se entiende de ellas, o se conocen como ellas son, por lo tanto, el error o el engaño no pueden estar en cuanto tales en el entendimiento del ángel, sino sólo accidentalmente. Con todo, de manera distinta que en nosotros, porque nosotros, por medio de la composición y división, llegamos algunas veces al conocimiento de la esencia de algo, como sucede cuando investigamos una definición dividiendo y demostrando, cosa que no sucede en los ángeles, los cuales, por aquello que algo es, conocen todas las atribuciones que le corresponden. Es evidente que si la esencia de una cosa puede ser principio de conocimiento suficiente con respecto a lo que naturalmente cuadra o es incompatible con ella, no puede serlo respecto de lo que depende de la ordenación sobrenatural. Por lo tanto, los ángeles buenos, cuya voluntad es recta, vista la esencia de una cosa, no juzgan lo que por naturaleza les corresponde, a no ser una vez que se ha salvado el ordenamiento divino. Por eso no pueden incurrir en la falsedad o en el error. En cambio, los demonios, que por una voluntad desenfocada no someten su entendimiento a la sabiduría divina, juzgan a veces las cosas simplemente según su condición natural. Entonces ocurre que, con respecto a lo que les es propio por naturaleza, no se engañan, pero sí pueden engañarse en lo que se refiere a lo sobrenatural, como, por ejemplo, si viendo un hombre muerto, consideran que no ha de resucitar, o si, al ver al hombre Cristo, consideraran que no era Dios. A las objeciones, la respuesta salta por sí sola después de lo dicho, pues la degeneración de los demonios consiste en que no se someten a la sabiduría divina. El desconocimiento que hay en los ángeles no se refiere a lo conocido natural, sino a lo sobrenatural. Es evidente que el entendimiento respecto a aquello que algo es siempre verdadero, pero accidentalmente no lo es cuando indebidamente implica alguna composición o división. Artículo 6. En los ángeles, ¿hay o no hay conocimiento matutino y vespertino? Lat. Objeciones por las que parece que en el conocimiento angélico no hay ni conocimiento matutino ni conocimiento vespertino. 1. La tarde y la mañana tienen mezcla de tinieblas, pero el conocimiento del ángel nada tiene de tenebroso, ya que en él no hay ni error ni falsedad. Por lo tanto, el conocimiento del ángel no debe llamarse matutino ni vespertino. Entre la tarde y la mañana se interpone la noche. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Así pues, si en los ángeles hay conocimiento matutino y vespertino, parece que, por lo mismo, debería haber conocimiento meridiano y nocturno. 3. El conocimiento se distingue con arreglo a la diferencia de objetos conocidos. Por eso dice el filósofo en Tercero de Ánima que las ciencias se dividen como las cosas, pero las cosas tienen un triple ser: el que poseen en la palabra, en su propia naturaleza y en la inteligencia angélica, como dice Agustín en Segundo Supergen. Idlit. Por lo tanto, si se admite en los ángeles el conocimiento matutino y el vespertino, por razón del ser que tienen en la palabra y del que tienen en su naturaleza propia, debería admitirse en ellos un tercer conocimiento, por razón del ser que tienen en el entendimiento angélico. Contra esto está el hecho que Agustín en Quarto Supergen, Adlit, y en Conte de Siv, Day divide el conocimiento de los ángeles en matutino y vespertino. Respondo. Lo que se dice del conocimiento matutino y vespertino de los ángeles fue introducido por Agustín, quien opina que por los 6 días que, según leemos en Gen 1, Dios hizo todas las cosas, se entiende no los días corrientes debidos al movimiento circular del Sol, hecho en el cuarto día, sino un solo día, que es el conocimiento angélico, puesto en presencia de los 6 géneros de cosas. Pero así como en el día corriente la mañana es principio del día y la tarde su término, así también el conocimiento del ser primordial de las cosas, el que tienen en la palabra, se llama conocimiento matutino, y el conocimiento del ser de la criatura, en cuanto que existe en su propia naturaleza, se llama vespertino. Hay que tener presente que el ser de las cosas emana de la palabra como de su primordial fuente,
y este caudal termina en el ser que tienen las cosas en su naturaleza propia, a las objeciones 1, la tarde y la mañana, aplicadas al conocimiento angélico, no se toman en cuanto implican mezcla con las tinieblas, sino en cuanto tienen razón de principio y de término, o también, que nada se opone a que algo se llame luz si se le compara con una cosa, como dice Agustín en Cuervo Supergen, Adlit, y en comparación con otra se llama tinieblas, como por ejemplo la vida de los fieles, que en comparación con la de los impíos se llama luz, según aquello de F 5,8. Fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, y, sin embargo, comparada con la de la gloria, se llama vida tenebrosa, según aquello de 2P 1,19. Tenéis la palabra profética a la que hacéis muy bien en atender como a lámpara que luce en lugar tenebroso. Por lo tanto, el conocimiento con el que conocen los ángeles las cosas en su propia naturaleza, si se compara con la ignorancia o con el error, es día, pero comparado con la visión de la palabra, es oscuridad. El conocimiento matutino y el vespertino pertenecen al día, esto es, a los ángeles iluminados, que son distintos de las tinieblas, o sea, los ángeles malos. Los ángeles buenos, cuando conocen a la criatura, no se inclinan a ella. Esto constituiría el entenebrecerse y hacerse de noche, sino que convierten este conocimiento en alabanza de Dios, en quien, como en su principio, conocen todas las cosas. Por lo tanto, después de la tarde no hay noche sino mañana, de manera que la mañana es el final del día anterior y el principio del siguiente, por cuanto que los ángeles usan para alabanza de Dios el conocimiento del día anterior. El mediodía está comprendido en el día como algo intermedio entre dos extremos. O también puede referirse al conocimiento de Dios, que no tiene ni principio ni fin. 3. Los ángeles son también criaturas, y, por lo tanto, el ser de las cosas, en la inteligencia angélica está comprendido en el conocimiento vespertino, lo mismo que el ser que tienen en su propia naturaleza. Artículo 7. El conocimiento matutino y el vespertino. ¿Es o no es el mismo? Lat. Objeciones por las que parece que el conocimiento matutino y el vespertino no es el mismo. 1. En Gen 1.5 se dice, hubo tarde y mañana, día primero. Pero como dice Agustín, por día se entiende el conocimiento angélico, por lo tanto, en los ángeles el conocimiento matutino y vespertino son uno y el mismo. Tuo. Es imposible que una misma potencia tenga simultáneamente dos operaciones, pero los ángeles están siempre en el acto del conocimiento matutino, porque siempre ven a Dios, según aquello de Mete 18:10. Sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre. Por lo tanto, si el conocimiento vespertino fuese distinto del matutino, en modo alguno el ángel podría estar en el acto del conocimiento vespertino. Tri. Dice el apóstol en Príncor 13:10, cuando llegue lo perfecto desaparecerá lo imperfecto. Pero si el conocimiento vespertino fuera distinto del matutino, se relacionarían ambos como lo perfecto y lo imperfecto. Por lo tanto, el conocimiento vespertino no puede existir junto con el matutino. En cambio está lo que dice Agustín en Cuervo Supergen, Adlit. Tan grande es la diferencia entre conocer una cosa cualquiera en la palabra y conocerla en sí misma, que el primer conocimiento pertenece justamente al día y el segundo a la noche. Respondo, hemos dicho a 6 que se llama conocimiento vespertino a aquel por el que los ángeles conocen las cosas en su propia naturaleza. Pero esto no puede entenderse como si los ángeles tomasen sus conocimientos de la propia naturaleza de los seres, de manera que la preposición en indique relación de principio, como quedó establecido anteriormente, quiote, sino do. Así, pues, hay que concluir que la expresión en su propia naturaleza indica el objeto bajo razón de conocido. Por cuanto cae bajo el conocimiento, se llama vespertino al conocimiento del ángel, en cuanto que conoce el ser de las cosas que las mismas cosas tienen en su propia naturaleza. Esto lo conocen por dos medios, por especies innatas y por la razón de las cosas que hay en la palabra. Contemplando la palabra, no solo conocen el ser que las cosas tienen en la palabra,
sino también el que tienen en su propia naturaleza, lo mismo que Dios, por el hecho de conocerse a sí mismo, conoce el ser que las cosas tienen en su propia naturaleza. Así, pues, si el conocimiento de los ángeles se llama vespertino, en cuanto que, contemplando la palabra, conocen el ser que las cosas tienen en su propia naturaleza. El conocimiento matutino y el vespertino son esencialmente uno, y sólo difieren por la razón de lo conocido. En cambio, si se llama vespertino porque los ángeles conocen el ser que tienen las cosas en su propia naturaleza por especies innatas, el conocimiento vespertino es distinto del matutino. Así parece que lo entendió Agustín, ya que a un conocimiento lo considera como imperfecto con respecto a otro. A las objeciones 1. El número de 6 días, tal como lo entiende Agustín, significa los 6 géneros de cosas que son conocidas por los ángeles. La unidad de día significa la unidad de lo conocido. Esto no impide que pueda ser conocido con diversos conocimientos. De una misma facultad pueden proceder simultáneamente dos operaciones si una de ellas está ordenada a la otra, como se observa cuando la voluntad quiere simultáneamente el fin y los medios, y el entendimiento, después de adquirir una ciencia, entiende a la vez los principios y por los principios las conclusiones. Pero el conocimiento vespertino está ordenado al matutino, como dice Agustín. Por eso no impide que ambos existan simultáneamente en los ángeles. 3. Al llegar lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto que se le opone, como, al llegar la visión, desaparecerá la fe, que está centrada en aquello que no se ve. Pero la imperfección del conocimiento vespertino no se opone a la perfección del matutino. Que una cosa sea conocida en sí misma no se opone a que sea conocida en su causa. Tampoco hay inconveniente en que se le conozca por dos medios, uno de los cuales sea más perfecto y el otro menos perfecto, ya que también para deducir una misma conclusión podemos emplear dos medios, el demostrativo y el dialéctico. De forma parecida, el ángel puede saber una misma cosa por la palabra increada y por especies